Buenas tardes a todos, feliz sábado. Eh, es un gusto poderles saludar de nuevo. Bueno, como ya vimos por aquí el título de nuestra lección de esta semana, Jugar a ser Dios. Es un título muy interesante y bueno, los que ya estudiaron ya saben más o menos de qué trata, ¿no? Pero vamos a platicar un poquito acerca de esto, si alguien tiene alguna o quiere participar, pues lo puede hacer eh, con gusto, ¿sale? Eh, Muy bien, bueno, Isaías 25:9 nos habla acerca de eh, la salvación que viene de Dios, ¿no? Eh, es un texto que conocemos todos, algunos lo sabemos de memoria. Un texto que nos habla acerca de la victoria final de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Y bueno, este, durante esta semana tratamos un tema muy importante para nuestra vida como cristianos, que es el tema del orgullo, ¿sí? Eh, ¿Qué es el orgullo? ¿Qué dice por aquí esta definición? Bueno, dice que es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. O sea, es buena la autoestima. Nosotros sabemos algo de eso, ¿no? De lo que es la autoestima. Y debemos de tener autoestima, pero hasta cierto grado, ¿no? Cuando exageramos, cuando la tenemos en exceso, dice por aquí, se convierte en orgullo. Y entre el orgullo y la autoestima, pues hay una línea muy delgada, ¿no? Que a veces no sabemos percibirla, dónde está el límite, ¿no? Y dice por aquí que esta situación del orgullo nos ciega, ¿sí? O sea, aquel que es orgulloso está ciego a las debilidades y peligros y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. Y como dice el proverbio, después de la soberbia, dice por ahí, viene la caída. Y dice por aquí también que es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Es decir, cuando nosotros hacemos algo, decimos, ¿no? Que nos sentimos orgullosos, ¿sí? Cuando logramos algo. Entonces, a lo mejor ahí hasta cierto punto no se puede considerar como negativo, ¿no? El sentirse orgulloso de algo, por ejemplo, sentir orgullo de nuestra familia, el papá sentir orgullo de sus hijos, puede ser hasta cierto punto normal o natural, ¿sí? Lo que estamos aquí diciendo es que hay una línea muy delgada, ¿no? En lo que es sano y normal y lo que es ya perjudicial para nosotros y finalmente puede ser mortal, ¿sí? Así de grave está este asunto. Y bueno, en la historia que hemos estado tratando acerca del libro de Isaías, lo que hemos venido estudiando, eh, pues nos situamos en este ambiente que ustedes ven por aquí en la pantalla, algunos aspectos de la situación reinante en el pueblo de Israel en aquellos momentos, cuando es escrito este libro. Eh, un tiempo, dice ahí arriba, un tiempo de crisis. Y yo creo que pues nos podemos identificar muy bien, ¿no? Con lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Tenemos aquí unas, eh, ¿cómo se puede decir? Características, ¿no? De la situación de aquellos tiempos. Por aquí se mencionan los malos gobiernos, ¿sí? Que reinaban en el pueblo de Israel y en Judá específicamente. Eh,
una época donde nosotros leemos ahí en la Biblia que los gobiernos, los gobernantes, los reyes, ¿sí? Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Muy parecido a lo que vivimos hoy, ¿no? Luego había amenazas externas, ¿sí? Amenazas de países que querían destruir, conquistar, saquear el país. Países poderosos, ¿sí? Alianzas entre pueblos. Y bueno, no se veía muy alentadora la situación, ¿no? Podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Que se avecina una tormenta, ¿no? Y eso era lo que se veía, ¿sí? En la situación reinante, como lo vemos hoy también, en nuestros días. Existía violencia, hambre, pobreza y enfermedad. O sea, todo lo que vemos nosotros, ¿no? Pero en otro contexto, ¿no? Eh, pues en otra época, ¿sí? Con otras características a lo mejor, pero la situación era prácticamente la misma, ¿no? Que nosotros vivimos. Mucha incertidumbre, mucha inseguridad, ¿sí? Eh, Problemas por todos lados. Además de los problemas personales, pues existía todo esto, ¿no? Lo externo. Y para terminar con estas malas situaciones, ¿no? que existían, podemos agregar aquí que la gente vivía alejada de Dios. Muchas veces era por consecuencia de los reyes, ¿no? Que arrastraban al pueblo eh, tras otros dioses, otras creencias, y se empezaba a corromper, ¿no? La sociedad. Y bueno, nosotros también vivimos en una situación muy similar, ¿no? Donde Dios, pues no tiene no juega un papel muy importante, ¿no? En nuestra sociedad, casi nulo, podríamos decir. Así que bueno, este es el contexto, ¿no? De todo esto que hemos venido hablando y tenemos que aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Y podemos identificarnos con lo que se estaba viviendo en aquellos años. Así que bueno, el panorama era de incertidumbre, eh, pues de destrucción, de amenazas por todos lados. Eh, y ustedes se pueden imaginar, porque nosotros vivimos lo mismo, podemos imaginarnos cómo vivía la gente, ¿no? Temerosa. Y si aparte, si no tenían a Dios, olvídense, ¿no? O sea, la desesperanza era total. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. A partir de este capítulo del libro de Isaías, empieza por aquí a narrar el profeta algunas predicciones nada alentadoras para las naciones enemigas del pueblo de Dios, ¿no? Por ahí en los capítulos siguientes, 13, 14, 15, por ahí hasta el 23 más o menos, se mencionan profecías en contra pues, de los asirios, como ya habíamos estudiado, contra Babilonia principalmente, y que es lo que vamos a tratar un poquito ahorita, y que estuvimos estudiando, contra Egipto, contra Tiro, contra los árabes, etcétera, un montón de pueblos, ¿no? Los moabitas, que todos ellos pues eran enemigos del pueblo de Dios. Y bueno, vamos a leer el capítulo 13, es un capítulo corto, vamos a darle lectura, ¿sí? Y vamos a leerlo todo porque creo que vale la pena, según lo que hemos estado estudiando, vale la pena analizarlo. Dice lo siguiente, capítulo 13 de Isaías. Voy aquí a pedirle a Dani que nos ayude a darle lectura. Todo el capítulo. Ok. Dice,
Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Ok, gracias. No sé qué les parece esta descripción que hace Isaías contra Babilonia. Y aparte por aquí se nos está hablando del tiempo del fin. ¿Sí? Si ustedes pusieron atención, es una de las características, ¿no? de las profecías que a veces combinan, ¿verdad? Expresiones que se refieren al tiempo actual, al que se está viviendo y al tiempo futuro. Y bueno, eh, según lo que nos dice aquí, bueno, parece que Dios está muy molesto, ¿no? Vemos cómo se expresa en contra de sus enemigos y lo que les espera, les está advirtiendo, ¿no? En el capítulo 28, versículo 21, vamos a darle lectura. Es como que difícil imaginar a Dios, a un Dios que conocemos como un Dios de amor, un Dios de misericordia, de perdón, expresarse así como lo está haciendo en estos textos, ¿verdad? Donde habla de destrucción, de lo que le espera a la gente, ¿sí?
y lo dice sin, ahora sí que sin pelos en la lengua, ¿verdad? Sin disfrazar la verdad, lo dice pues crudamente. Y les digo, es complicado a veces eh, concebir la idea, ¿no? De un Dios amoroso y a la vez un Dios vengativo, ¿sí? Un Dios que dará el pago por las obras, el pago pues, respectivo, ¿no? Por lo que hacemos. Eh, en el capítulo 28, versículo 21, vamos a ver lo que nos dice por ahí Isaías. Es algo interesante y que nos aclara un poquito lo que sucede, ¿no? Dice, el versículo 21 dice, porque el Señor se levantará como el monte Perasim, como en el valle Gabaón se enojará, ¿sí? Dice, para hacer su obra, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Lo que va a hacer. Pero vean cómo le menciona ahí, ¿sí? ¿Cómo le llama? Dice, su obra extraña, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Por qué le llama extraña? ¿Por qué se imaginan que dice extraña obra, extraña operación a esto que Dios va a realizar? Que Dios realizó pues en aquel entonces con Babilonia, con otros pueblos, entre ellos menciona por ahí y hace alusión a Sodoma y Gomorra, eh, y lo que va a ser al final del tiempo. ¿Por qué es una obra extraña? ¿Por qué se imagina? Eh, bueno, es extraña para un Dios precisamente que es un Dios de amor, ¿sí? O sea, no es algo que Él disfrute hacer, no es algo que Él desee hacer, ¿sí? Porque todo ser humano es su hijo. Él nos ama a todos por igual. ¿Y por qué entonces de repente decide destruir y decide castigar a ciertas personas? Bueno, dice aquí que es una obra extraña. ¿Por qué? Porque no es parte de su naturaleza, de su carácter, pero a la vez es algo que su mismo carácter exige, ¿sí? Es algo así medio complicado a veces de entender, pero tenemos que reflexionar en esto. Dice aquí, ¿cómo podemos comprender, y ahí la lección nos hace esta pregunta, comprender este aspecto del carácter de Dios? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué sufren los inocentes? Eh, ¿Por qué se enferma un niño, por ejemplo, al nacer, que nacen ya enfermitos? ¿Por qué mueren gente que no la debe en las guerras, por ejemplo? ¿Por qué estamos pasando por esta situación de la pandemia, etcétera? Y que muere mucha gente que uno dice, ¿por qué esa persona? ¿Por qué? ¿Y por qué el vecino no, que es bien malo, verdad? ¿Cómo podemos entender este aspecto, dice, del carácter de Dios? ¿Cómo podemos entender cuando Dios eh, destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Sí? Y bueno, a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que eran malos. Sí, pero ahí había niños, había gente mayor, por ejemplo, gente ya anciana, y podemos decir, bueno, pero a ellos los pudo haber salvado. ¿Por qué Dios destruyó al mundo con un diluvio? ¿Por qué Dios le pidió al pueblo que destruyera, por ejemplo, a los amalecitas? Y que no dejara a nadie con vida, etcétera. Son cosas que conviene reflexionar, ¿sí? Que no nada más tenemos que pasarlas por alto o decir, bueno, pues es que es Dios, bueno, pues es que eran malos, ¿sí? Porque no son respuestas muy profundas, ¿verdad? Tenemos que entender esto a profundidad. Y ahorita, bueno, no es el tema, ¿no? Pero tenemos que reflexionar de todos modos en estos asuntos. Y dice aquí, ¿no es esto evidencia de cuán malo es el pecado? Y que Dios tiene que tomar esas medidas tan drásticas en la vida de nosotros. Y eso nos tiene que demostrar lo malo, lo peligroso que es el pecado, ¿sí?
que tiene que llevar a Dios a hacer esas cosas que son extrañas para él, como dice el texto. Y hace otra pregunta por aquí, dice, ¿será que su ira se basa en su amor? Y esta pregunta todavía nos puede confundir más, ¿no? A lo mejor, o decir, bueno, ¿cómo en su ira se puede reflejar su amor? Y les digo, es un tema muy, muy extenso, muy amplio, que en algún momento trataremos, pero así, pues en pocas palabras podemos decir que esa ira que Dios manifiesta, para empezar, no es contra las personas, ¿sí? Su enojo, su ira no es contra tal o cual persona, es contra el pecado, ¿sí? Contra esta situación que reina en nuestro mundo, no contra ciertas personas que le caen mal o que las odian, no, porque Él nos ama, ya dijimos, y a todos nos ama por igual, seamos lo que seamos, ¿sí? A todos nos ama por igual, eso tenemos que entenderlo. Pero en nuestro mundo existe una situación, ¿sí? Un mal que se llama pecado, y contra ese mal es contra el que Dios se enoja, se molesta, se enciende su ira. Y estamos también, tenemos que entender que estamos en una guerra, ¿sí? En un conflicto cósmico. Y en las guerras no podemos esperar que todo salga bonito y que nadie vaya a sufrir o que los inocentes no vayan a sufrir. O sea, en una guerra, pues no sé, ¿cómo podemos decir? No hay distinción, ¿no? O sea, todos sufren. Entonces, aquí en esta guerra, todos sufrimos, desde el mismo Dios, ¿sí? Hasta la persona más inocente que usted se imagine. Todos sufrimos. Eh, entonces son preguntas en las que tenemos que pensar, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la ira de Dios, ¿no? O el castigo divino. Y bueno, volviendo al orgullo, ¿sí? Hablábamos ahorita de una ciudad, de Babilonia. ¿Ustedes creen que esta nación tendría de qué enorgullecerse? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí leímos, estuvimos estudiando un poquito, ¿no? De las características de esta nación. Era una potencia mundial, ¿sí? Gobernó en el mundo durante muchos años. Esta ciudad se caracterizaba por ser pues una maravilla, ¿sí? De la arquitectura. O sea, era una ciudad muy, muy bonita. Ustedes ven aquí una imagen representativa, ¿no? De la ciudad, con sus jardines colgantes famosos. Era una ciudad como, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, podríamos hablar hoy en día, por ejemplo, de París, ¿verdad? Una ciudad que todo el mundo quería visitar, conocer. Era un centro cultural, no nada más era bonita la ciudad, sino que poseía otras características muy atrayentes para cualquiera. Su cultura, su religión incluso, ¿sí? Era un centro religioso muy, muy importante que influyó en muchas otras naciones, ¿sí? Sus creencias influyeron en muchas otras naciones a tal punto que nosotros hoy en día todavía conservamos muchas cosas de su religión, ¿sí? Y bueno, eso también es otro tema, ¿no? Pero todavía existen muchas cosas de su religión. Era una ciudad rica, una nación rica, tenía un ejército poderoso, o sea, tenía muchísimas cosas de qué enorgullecerse. Y nosotros hemos leído, por ejemplo, la historia de Nabucodonosor, que él en algún momento dice la historia, nosotros vamos por ahí al libro de Daniel en el capítulo 4, nos dice que este rey se enorgulleció, ¿sí? Se ensoberbeció porque dice que él estaba mirando por ahí su ciudad, admirándola,
Y bueno, él era uno de los principales artífices, ¿no? De lo que estaba viendo por ahí, de lo que veía con sus ojos. Y cuando nosotros hacemos cosas, fabricamos cosas que nos gustan, pues nos sentimos orgullosos, como decíamos ahorita, ¿no? Cuando usted hace, cuando por ejemplo, una ama de casa hace una comida bonita, un platillo muy bonito, rico, presentable, ¿cómo se siente la señora? Pues orgullosa, ¿no? Y a veces hasta le toman fotos, ¿no? Y la suben ahí al Face, etcétera. Porque nos gusta, pues ahora sí que presumir, ¿verdad? Somos orgullosos los seres humanos. Y Nabucodonosor se enorgulleció de su ciudad, de todo lo que poseía, del poder que tenía en el mundo. Y bueno, no era para menos, aunque nosotros podamos decir, no, pues se salió Nabucodonosor, o sea, se pasó en cuanto a esto, ¿no? Del orgullo, pero cualquiera en su situación lo hubiera hecho, ¿sí? Si usted y yo hubiéramos estado ahí, seguramente nos sentiríamos igual. Y Dios le dio una gran lección, ¿no? A este rey, ustedes conocen la historia, cómo Dios lo humilló, ¿sí? Pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? Le hizo ver quién era el que mandaba, ¿no? Eh, y bueno, esta ciudad, dice por aquí, lo que acabamos de leer, Dios tenía planes para ella, ¿sí? Para esta nación. Una nación que se consideraba pues lo máximo, ¿sí? Dios nos dice que finalmente iba a ser eh, una ciudad que iba a dejar de existir un día, que iba a ser incluso habitada, dice, por animales, que nunca más iba a ser reconstruida, etcétera. Ustedes le acaban de leer esto. Y cómo iban a terminar sus habitantes también. Aunque actualmente hay, eh, pues se puede decir que hay habitantes todavía en esas regiones, esta ciudad nunca fue reedificada, ¿no? Nunca volvió a existir como tal. Eh, Así que la profecía y los planes que Dios tenía pues se cumplieron, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, y bueno, esto le sucedió a todas las naciones que mencionan por ahí en estos capítulos, como Egipto, o naciones, ¿no? Como Egipto, como Moab, como Tiro, naciones, ciudades muy importantes de su época que recibieron pues la paga de sus acciones, ¿no? Y esto nos demuestra cómo, a pesar de que podamos pensar que Dios no interviene en los asuntos de este mundo, o en mis asuntos, ¿sí? Personales, y decimos, ¿hasta cuándo Dios me va a hacer justicia, no? ¿Hasta cuándo Dios va a intervenir en esta situación? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que tales o cuales personas me sigan haciendo daño, etcétera? Y pensamos que Dios no tiene tiempo para atender esos asuntos, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo se va a acabar esto de la pandemia? Ojalá que lleguemos a entender y nos demos cuenta de que Dios siempre está ahí y que está al control y que Dios tiene un límite para esas personas, para esas instituciones, para esas naciones que eh, se han ensoberbecido, se han enorgullecido en este mundo, que se han llenado pues de poder también, ¿sí? Y que hacen daño a mucha gente, ¿verdad? Y ya en lo personal, bueno, también con la gente que nos pueda dañar, ¿no? Dios tiene un límite y Dios tiene planes a futuro para esas situaciones y tenemos que confiar en Él. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo lo que va a suceder con aquellas naciones que pues se decían invencibles o se veían invencibles para el pueblo de Dios. Dios les está anticipando el final de esas naciones. Y, y dentro de esas declaraciones, ahorita acabamos de leer, como Dios también nos habla acerca de los planes que tiene para el pecado,
¿sí? Y para el originador del pecado. Dice que todo va a ser destruido, ¿sí? Entonces, un día Dios le va a poner fin al pecado, al mal, a Satanás. Y tenemos que mantener nuestra esperanza en esas promesas de Dios, aunque ahorita pues todos la pasamos mal, ¿no? De una u otra manera, tenemos que confiar en que Dios le va a poner un punto final a todo eso. Así que este es el mensaje, ¿no? Que estamos leyendo por aquí en Isaías 13 y en capítulos posteriores. Y volviendo a este asunto del orgullo, vamos a leer los versículos en el capítulo 14, perdón, el capítulo siguiente, los versículos 12 y 14. 12 y 14. Es ¿cómo podemos decir? Unas declaraciones de Dios, ¿sí? Para el rey de Babilonia. Por ahí algunas Biblias suyas tienen un título, ¿no? Que dice Caída del rey de Babilonia. Es un mensaje de Dios para los gobernantes, ¿no? Para el gobernante de Babilonia. Y vean lo que dicen los versículos 12 al 14, que posteriormente también nosotros lo hemos aplicado a quién, ¿se acuerdan? También por ahí algunas Biblias tienen títulos, ¿verdad? Pero son textos que generalmente nosotros aplicamos a Satanás, ¿sí? Originalmente el mensaje era para el rey de Babilonia, pero vemos aquí otra vez esa combinación, ¿no? Cómo Dios hace comparaciones y vemos también aquí una descripción de Satanás, ¿sí? Es decir que aquí el gobernante de Babilonia, el rey de Babilonia, es comparado a Satanás por sus actitudes, por sus deseos, ¿sí? Por su orgullo. Veamos lo que dice, versículos 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la reunión al lado del norte me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué les parecen estos pensamientos, estas ideas de querer llegar a ser, como quien dice ahí, como el Altísimo, como Dios? Nosotros siempre hablamos, ¿no? De llegar a ser como Dios, pero en otro sentido, ¿no? Yo creo que, o espero, ¿verdad? Que ninguno de nosotros hayamos deseado ser como Dios en poder, ¿sí? Que eso era lo que deseaba, ¿no? Este personaje. Lo que llegaron a desear y lo que han llegado a desear muchos personajes en la historia, humanos, ¿sí? No nada más Satanás, también los seres humanos lo han llegado a desear. Ojalá que nosotros tengamos otra idea, ¿no? De llegar a ser semejantes a Dios, ¿no? Pero es algo muy fuerte lo que dice aquí, o sea, de llegar a ser como Dios, de ponerme en lugar de quién, de Dios, ¿sí? De hacer ver a los demás que Dios, pues Dios no sirve, o sea, yo soy el que tiene la razón, yo soy el que puedo, ¿sí? Es algo que ojalá ninguno de nosotros lleguemos hasta a un grado así, ¿no? Sin embargo, todos de alguna u otra manera somos partícipes de ese pecado que por ahí en la lección le llama pecado original. Es decir, que el orgullo fue pues el primer pecado. Y de ese pecado se va ramificando, ¿no? Ese pecado se va ramificando en todos los que conocemos. Ezequiel 28, del 12 al 18, vamos a leerlo, que tiene mucha relación. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura. En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 18.
¿Quién nos ayuda a leerlo? Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste en toda la piedra preciosa, era tu vestidura, de corneria, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, hasta el 18, ¿verdad? Sí. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ok, muchas De, gracias. Este mensaje también va dirigido ¿a quién? No, no es a Satanás, ¿verdad? Sino que es al rey de Tiro, ahí lo dice, ¿no? Sin embargo, también tiene mucha relación con el enemigo de Dios. Y aquí Dios lo compara también. Fíjense cómo podemos llegar a parecernos nosotros a Satanás, ¿sí? En nuestras actitudes. Y aquí, bueno, nos hace una descripción muy interesante que pues tiene mucho que ver con este ángel, ¿sí? Y dice que era un personaje hermoso, sabio, que ocupaba un lugar privilegiado dentro de todos los seres creados, un ser en el que Dios se pulió, podríamos decir, cuando fue creado, alguien muy especial para Dios. Imagínense con cuánta, podemos decir, con cuántas ganas le puso Dios a la creación de este personaje. Cuánto detalle, dice los que menciona por aquí. Y Pues, pudiera... ¿puedo mencionar algo? Sí, adelante. Pues tanto que ya ves que dice que tenía el sello de la perfección. Así es. Así es. Así que ya con eso de saber que es algo perfecto, ¿sí? Yo no sé ustedes qué podrían agregarle a este ser, ¿sí? Que diríamos, no, pues le falta esto, no le faltaba absolutamente nada. Así que lo tenía todo, ¿sí? Tenía el primer lugar dentro de los seres creados, era el mejor, el más bonito, etcétera, pero para él no fue suficiente, ¿sí? Y tenemos que también aplicar esto en nuestra vida porque les digo que pues es fácil no decir, bueno, ¿cómo es posible que se haya rebelado contra Dios, que haya hablado en contra de Dios, que no estuviera satisfecho? Bueno, ¿cuántas veces nos hemos sentido insatisfechos nosotros, ¿no? Con lo que tenemos? A pesar de que Dios nos bendice a todos día con día, que nos provee para todas nuestras necesidades, y muchos de nosotros no somos felices, siempre estamos queriendo más y a veces hasta le exigimos a Dios, ¿no? Señor, dame esto, dame lo otro, ¿verdad? Le pedimos porque no sentimos que estemos completos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay algo que va ligado al orgullo, que es la envidia, ¿no? Y volteamos a ver a nuestro alrededor lo que tiene el vecino, lo que tiene mi compañero de trabajo, lo que tiene mi amigo, lo que tiene hasta el esposo, puede ser la esposa o el hijo, y que yo no tengo, ¿sí? Y empezamos a desear y empezamos a luchar por obtenerlo a costa de lastimar gente, ¿no? Y nosotros en nuestra cultura se nos enseña que tenemos que como dicen por ahí, tenemos que pasar por encima de quien sea, ¿no? O los demás van a pasar por encima de quienes, de nosotros. Así que
nosotros escogemos, ¿no? Eso es lo que se nos enseña, lo que muchos de los papás le enseñan a sus hijos, ¿sí? Lo que el maestro le enseña al alumno, lo que la sociedad nos enseña, ¿no? O sea, o pisoteas a los demás o los demás te van a pisotear, ¿sí? O obtienes lo que tú quieres a costa de lo que sea, o los demás lo van a obtener a costa tuya. Y así crecemos, ¿no? Con estas inclinaciones por obtener lo que los demás tienen o tratar de obtenerlo a costa de lo que sea, de no sentirnos satisfechos con nada. ¿Cuántas veces usted ha deseado algo y cuando lo tiene, de repente pues se da cuenta que no es feliz de todos modos y que necesita otra cosa, ¿sí? O sea, nunca tenemos un yen en nosotros, así que esto le sucedió a Lucifer y podemos imaginar cómo se sentía Dios cuando, cuando empezó a expresar esa envidia, ¿sí? Cuando se rebeló contra Dios, ¿cómo se sentiría Dios? A lo mejor podemos decir, bueno, pero pues era uno nada más, ¿verdad? Pues ¿qué más da? Pues sí era uno, pero era alguien muy, muy especial para Dios, ¿sí? Así que podemos imaginar el dolor que causó en el corazón de Dios, de su creador. Pero aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿cómo te das cuenta que eres orgulloso? Pues es fácil identificar el orgullo en los demás. Yo estoy seguro que usted puede pensar en algunas personas, sus compañeros de trabajo, su jefe, el vecino, a lo mejor un familiar. Pues, no, es que él es bien orgulloso, o el hijo, ¿verdad? Es fácil identificar el orgullo en los demás. El problema es cómo lo hacemos en nosotros mismos. Es algo que generalmente no hacemos y no podemos hacerlo, ¿sí? Es un pecado del cual pocas veces nos damos cuenta que lo tenemos, ¿sí? Es un pecado silencioso, casi invisible, y que se confunde muchas veces con cosas buenas, como la autoestima, como el defender pues la razón, ¿sí? Eh, Sin embargo, es muy, muy peligroso, a tal punto que nos puede llevar a perder nuestra vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? ¿Sí? Si yo ahorita les pregunto quién de ustedes es orgulloso, casi les aseguraría que nadie diríamos yo soy orgulloso. Porque es algo que no, les digo, generalmente no lo reconocemos, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque cuando somos orgullosos, pues sentimos que estamos bien, ¿sí? Y cuando yo hago las cosas bien, porque siento que las hago bien, pues no hay razón para cambiar, ni para repetirme de algo, porque yo estoy bien, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy complicado que tenemos que pedirle ayuda a Dios y que seguramente todos tenemos algo de esto, ¿sí? Obviamente en algunos a lo mejor se manifiesta más claramente que en otros, pero todos traemos esto, ¿sí? Porque es la semilla del pecado prácticamente esto, ¿sale? Eh, y bueno, dice nuestro título, jugar a ser Dios. Y ahorita les comentaba que todos de alguna manera padecemos de esto, ¿sí? Aunque nos asombremos de lo que hizo Lucifer y que digamos qué bárbaro, ¿verdad? Como si lo tenía todo, si era el mejor, si era el primero entre todos los seres creados, ¿por qué quiso llegar a ser como Dios? ¿Sí? O tener el poder que Dios tenía. Eh, y les digo, a lo mejor nos asombramos, ¿no? Y decimos, qué loco, ¿no? Pero, ¿será que yo también juego a ser como Dios? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Cómo es que yo puedo llegar a hacer lo mismo que hizo él? Bueno,
Lucifer no aceptó el gobierno de Dios, ¿sí? No aceptó sus leyes, no aceptaba las cosas como él las había establecido. Él dijo, no, no, o sea, yo tengo una idea mejor, ¿sí? Para hacer del universo un lugar mejor. ¿Cuántas veces yo creo que sé más que Dios? ¿Cuántas veces yo, cuando leo algo en la Biblia, de repente digo, se me hace que aquí Dios está exagerando, se me hace que la cosa es así, se me hace que lo que Dios pide no es tan así, ¿verdad? Y queremos cambiar las reglas, queremos cambiar las leyes de Dios a mis conveniencias, según lo que yo creo que es mejor, eh, o algún consejo de parte de Dios. Yo digo, bueno, pues no, no lo voy a tomar, ¿sí? Que al cabo a mí no me pasa esto, que al cabo yo sé manejar esta situación. Cuando nosotros hacemos eso, estamos jugando a ser Dios. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que soy mejor que Dios, que sé más que Él, que puedo manejar incluso la situación del pecado y del mal mejor que Él, y que puedo jugar hasta con el pecado sin que me suceda nada, ¿verdad? Así que de alguna u otra manera todos somos igual que este personaje, ¿sí? Situaciones diferentes pueden ser, pero el resultado va a ser el mismo, ¿no? Y la ofensa hacia Dios es la misma, o sea, esa rebelión, a lo mejor nosotros no lo hacemos tan abiertamente como lo hizo él, eh, pero todos nos hemos rebelado contra Dios de una u otra manera. Y eso es querernos poner en lugar de Dios. Tenemos que entender eso. Y cuando entendemos esto y entendemos que todos tenemos este mal, ¿sí? Del orgullo, no nada más el vecino, y no nada más el hermano de fulano de la iglesia, o no nada más mi mamá o mi papá o mi hermano o mi amigo, mi amiga, sino que yo también lo tengo, ¿sí? Entonces mi perspectiva va a cambiar, ¿sale? Y eso me va a llevar a entender que tengo un problema, y un problema muy, muy serio en el que Dios tiene que intervenir, y que no puedo yo hacer nada para cambiarlo. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 21, versículo 9. Isaías 21, 9. Isaías 21, 9. Vamos a escuchar algo aquí en relación nuevamente a Babilonia. 21:9. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos llenamos de orgullo, cuando nos llenamos de autosuficiencia, como lo hicieron estas naciones, especialmente aquí Babilonia? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es el resultado del orgullo? Ya por aquí mencionamos algunos detalles, pero vean lo que dice el versículo 9, capítulo 21. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Sí, sí, dice, ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es su mensaje. Ha caído Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Ok. Fíjense bien lo que iba a suceder con esta nación. Dice que esta nación iba a caer, dice por ahí. Todos sus dioses, dice, sus grandes edificios, todas las cosas de que se enorgullecían iban a ser destruidas, ¿sí? Y en el capítulo 14 de Apocalipsis nosotros vemos una declaración igual, ¿sí? La misma declaración, capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 8, dice, y un segundo ángel, así como acá menciona un mensajero, ¿sí? Acá menciona un ángel que también es un mensajero, eso quiere decir la palabra ángel. Dice, y dice, un segundo ángel lo siguió, diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino de su
fornicación. Y aquí hace alusión nuevamente a Babilonia. Ya en estos tiempos, ya esta nación pues había perdido todo prácticamente, aunque existía todavía habitantes en esta ciudad. Ya estaba, digamos que ¿cómo se puede decir? Agonizando ya esta ciudad para el tiempo en que Juan escribe estos textos. Pero Juan no está hablando de esta ciudad, literal, ¿sí? Sino está hablando o está haciendo alusión a los grandes poderes de la tierra que iban a existir en el tiempo del fin, en nuestros días, ¿sí? Y los compara con Babilonia, ¿sí? Porque, bueno, pues tienen muchas características similares, ¿no? El poder que tienen, el orgullo que llegan a tener, ¿no? De ese poder, la manera en que han influido en el ser humano, y bueno, el final de estos poderes, que a lo mejor podemos decir, no, ¿y cómo van a terminar, no? Estos poderes, y cada vez se hacen más grandes, más poderosos, las potencias de estos tiempos. Bueno, vean lo que Dios dice y cómo se expresa de ellos, comparándolos con Babilonia. Y dice, un día van a caer, ¿sí? Y nos invita a nosotros, ¿sí? Que estamos viviendo precisamente en esos tiempos, a tener esa confianza en Dios, ¿sí? Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos todo lo malo que sucede, vemos cuánta gente sufre, nosotros mismos sufrimos, y sin duda que muchos estamos deseando, anhelando que todo esto termine, que esto llegue ya a su fin, eh, y que podamos muy pronto decir las palabras de nuestro texto de esta semana, que está por ahí en Isaías capítulo 25, versículo 9, donde dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Yo estoy seguro que todos queremos decir eso, ¿no? Y nos invita aquí precisamente a tener esa esperanza y esa confianza de que todo lo malo que vemos en este mundo va a terminar, y va a terminar muy pronto, porque estamos nosotros ya en los límites, ¿no? de la historia del mundo. Así que a nosotros nos queda solamente confiar en Dios. Y así como llegó el fin de esas ciudades, de esas naciones en la antigüedad, así va a suceder en nuestros días, ¿sí? Con todo lo malo, ¿sí? Eh, y con el pecado, ¿no? Que es nuestro mayor problema en este mundo. No es un gobierno, no es el presidente tal, no es el presidente de Estados Unidos, no es nadie, ¿sí? Nuestro mayor mal es el pecado, y Dios quiere ponerle fin a eso. Y obviamente nos invita aquí a tomar una decisión nosotros, ¿sí? Hace un llamado Dios precisamente a salir de Babilonia. Dice, salgan de ahí, ¿sí? Porque va a ser destruida. Dice el llamado ahí en Apocalipsis. Así que Babilonia es un sistema, ¿sí? Una cultura, una religión, se puede decir también. O sea, es una combinación de muchas cosas que nos hace lo que somos nosotros como seres humanos en la actualidad, o sea, en los tiempos finales. Y Dios dice, salgan de ahí, ¿sí? Porque Dios le va a poner fin a esto y va a destruir a Babilonia, dice por ahí, como lo hizo en la antigüedad. Así que ojalá que podamos atender a ese llamado de Dios. Y bueno, para salir de Babilonia tenemos que darnos cuenta de que estamos en Babilonia, ¿sí? De que estamos en el error, de que estamos alejados de Dios, de que estamos a lo mejor confundidos con ideas, ¿sí? Con creencias, puede ser incluso, que estamos, que necesitamos de Dios, ¿sí? Y les digo, el problema del orgullo es que no nos damos cuenta, es que estamos bien, eso es lo que creemos. Y en Apocalipsis 3 nos menciona que la condición
de la iglesia, ¿sí? Ahora estoy hablando ya de la iglesia, es una condición pues también similar a la del mundo en general, ¿sí? Una iglesia orgullosa, una iglesia que cree que no necesita nada, ni de nadie, ni siquiera de Dios, y esto es algo muy, muy serio, ¿sí? Porque aquí ya no estamos hablando del mundo así en general, estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? De la iglesia. Y la iglesia dice que también está sufriendo de este mal, del orgullo. Así que, bueno, la solución, ¿cuál será? La solución para ese orgullo. En Apocalipsis 3, ahí mismo nos dice que parte de esa cura es la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Que lo compara ahí con el colirio, ¿se acuerdan? Otra cosa que tenemos que hacer es aferrarnos a quién se imaginan, a Cristo, ¿sí? Y nos ofrece ahí en Apocalipsis 3 su manto de justicia, la ropa blanca que dice, compra de mí, dice, oro refinado en fuego, representando la fe, dice, también ropas blancas y el colirio, esas tres cosas, ¿sí? Eso es lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos, ¿sí? Les digo, es algo que a lo mejor parece que no tiene remedio porque decimos que pues no se da cuenta, el que es orgulloso no se da cuenta. Sin embargo, podemos llegar a darnos cuenta por la obra del Espíritu Santo. Y para eso, bueno, tenemos que acercarnos a Dios, sea cual sea nuestra condición. No tenemos que esperar a ya no ser orgullosos para ir a Dios. Tenemos que ir a Dios así, con ese orgullo, ¿sí? Y dice por ahí al final de nuestra lección, ustedes lo leyeron, que tenemos que mirar a quién, a Jesús en la cruz, ¿sí? Que es el mayor ejemplo de humildad que podemos ver, de aquel que era el Todopoderoso, de aquel que era Rey del universo, de aquel que era igual a Dios, dice por ahí en Filipenses, y que no quiso, dice ahí, no se aferró a eso, ¿sí? Él no fue orgulloso, él fue humilde. Y esa humildad nos la puede transferir a nosotros también, nos puede hacer igual de humildes como él. Dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Así que esa es la cura para este gran problema. Y si nosotros queremos salvarnos de esa destrucción, ¿sí? de Babilonia, pues tenemos que ir a la cura, ¿sí? Tenemos que ser sanados primeramente. Y ojalá que cada uno de nosotros pues decidamos acercarnos a Dios, ¿sí? Como estemos y ya hemos hecho lo que hemos hecho, ¿verdad? Tenemos que ir a Él, pedirle que nos ayude a ver nuestros errores, nuestros problemas, ¿sí? Nuestro orgullo, que nos doblegue, que nos ayude a ver nuestra condición, ¿sí? Que nos ayude a aferrarnos a sus méritos, no a los míos, ¿sí? Porque si yo creo que porque soy muy bueno, lo voy a hacer, pues no, ¿sí? Así que nos llene de su, uh, de su justicia, ¿sí? Que nos haga ver nuestra situación y que también nos llene de fe y confianza en Él, ¿sí? En sus méritos, en lo que Él hizo por nosotros, y que nuestra vida pueda ser transformada a través de ese trabajo que Él va a hacer seguramente en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.